podamos tener un momento de reunirnos, de encontrarnos. Te damos gracias, Espíritu de Dios, por permitirnos congregarnos, estar juntos en sencillez de espíritu, en humildad de corazón, donde tú nos ministras, tú nos enseñas, donde podemos compartir, dar testimonio de tu revelación, de la vida de Cristo en nosotros. Gracias por cada uno de los que ha venido y de los que aún quizás no pudieron venir hoy, pero son parte importante de nosotros, en nuestro caminar. Te damos gracias que cada palabra que hoy día pueda soltar, que sale de tu boca, traiga fruto en nosotros, traiga respuestas, sea tu consejo, seas tú enseñándonos, ministrándonos, también dándole vida a esa área de nuestra vida que necesita ser vivificada por ti. Gracias, Señor, por la hermandad. Gracias por esta atmósfera de amor, de humildad, donde podemos reconocerte, donde podemos sentarnos juntos como en una mesa en el Espíritu y comer de lo que oímos de ti y dar de comer de ese corazón que se rinde en sacrificio para ti, que se rinde en obediencia, en fe, que podamos hoy juntos, Señor, en esta sincronía en el Espíritu, conectarnos y podamos reunirnos en ti. No hay otro lugar donde nos podamos reunir, no existe ni un monte como la mujer samaritana, donde no hay un lugar físico que pueda contener tu gloria, sino que netamente nos podemos reunir en ti. Es el único lugar donde podemos encontrarnos, en ti, Señor, que podamos ser hallados en ti. Gracias, Señor, por cada uno, por cada detalle que has tenido tú con nosotros, por guardar, por cuidarnos, por estar constantemente presente en nuestra vida. Nos sentimos tan rodeados de tu voz, tan rodeados de tu amor, tan envueltos. Cuán grande es tu amor por nosotros, que nos alcanza, nos transforma, nos llama a estar en ti, nos llama a experimentar cada día más tu voluntad y deleitarnos en ella. Tu vida para nosotros es un deleite. No hay vida fuera de ti. Que sea, Señor, tu Espíritu hoy día ministrándonos. Señor, que hoy día pueda nuestro corazón entrar en esa plenitud de tu voluntad. Sea la luz en medio de nosotros. Sea tu luz. Sea la luz llamándonos a esta vida de luz. Donde en otro tiempo éramos tiniebla, más ahora somos luz en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Sí, estaba como preguntándole al Señor. ¿Cuándo podrías grabarla? Ah, buenísimo. Qué rápido. ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno. Qué lindo es poder vernos. Creo que hay algo que se transmite dentro del reunirnos con sinceridad de corazón, que nos podemos mirar a los ojos y mirarnos con esa sinceridad de vida que tenemos en Cristo, y eso también provoca sanidad. Creo que todos nosotros venimos de alguna u otra forma afrontando todo lo que es la realidad del mundo, y nos toca enfrentar tanta situación difícil donde quizás nos vimos envueltos en, en todos estos sistemas de traición, dinámicas de engaño, de
de cosas que nos ha tocado vivir, que cada uno de nosotros portamos una transformación real del Señor. Y es lindo ver que quizás no todos somos de acá de San Fernando. Bueno, quizás son poquitos los de San Fernando. Eh, pero todos venimos como de alguna forma el Señor nos vino y nos atrajo a este lugar eh, con un propósito, con un propósito. Y es lindo de poder tener esta misma frecuencia en el Señor, podría decirse, donde, donde nadie busca ser mayor que otro, sino que lo que buscamos es ser edificados en el testimonio vivo del Espíritu que porta el otro. Y más allá del tiempo y la experiencia que tengan algunos, otros no tanta experiencia, es el mismo Espíritu que está en nosotros. Y eso es precioso. Que a mí me ha pasado que ejemplo, en los años que uno viene de conocer al Señor, llega gente y dice, a ver, no sé, estoy para servir. Pero vienen con la motivación de servir, pero no vienen con la motivación de ser transformados en el corazón. Y creo que no hay otra mayor motivación, como ese músico que piensa que solamente va a ser como su realización dentro de la iglesia, el quizás tocar un instrumento, el poder quizás desarrollarse en eso. Y a las finales, esas cosas a las finales son como pretexto, pero lo que busca esa persona es como poder buscar una posición dentro de la hermandad. Y creo que el Señor en este tiempo está como arrancando esas motivaciones eh, para que nuestra relación más que sea como de poder mirarnos hacia arriba o hacia abajo, sino de poder mirarnos en una misma mesa, sentados con el Señor, como hermanos. Y ese ser hermanos es parte de un aprendizaje diario. ¿Por qué? Porque venimos de heredar una iglesia donde, donde había mucho de esto de organizativo, democrático, y también sistemas tipo piramidales, donde esas motivaciones también se nos fueron metiendo a nosotros adentro. Y tenemos que reconocer que el Señor está desintoxicando esas motivaciones, esa forma de ver, para llevarnos a una iglesia mucho más pura. Entonces no nos sintamos mal cuando el Señor viene y nos confronta en algo. Creo que, creo que tenemos que tener esta valentía de estar dispuestos a exponernos a la luz para que el Señor transforme nuestro corazón en el área donde Él quiere transformarnos. Y estar dispuestos a ese vaciarnos, a vaciarnos de muchas cosas, porque no podemos negar que venimos de una estructura de pensar, de una forma de ver las cosas, que el Señor necesita ese proceso de vaciamiento. Y yo pensaba en esto en este momento de cómo el Señor va trabajando con cada uno de nosotros en este proceso de vaciarnos. Y quería como que habláramos de este vaciarnos para llenarnos de Él. Y poder identificar en nosotros, porque es fácil querer buscar esa revelación del Señor y decir, wow, estoy recibiendo del Señor, pero ¿en qué punto llega el momento donde yo empiezo eso a trabajarlo en mi vida para vaciarme de eso que no proviene de Él? Creo que ahí es donde tenemos que tener esta forma de ver que hay cosas que sí necesitamos renunciar. Si hay que, si hay que vaciarnos de cosas, si hay que limpiarnos de cosas, si hay que santificarnos de cosas y estar dispuesto a exponernos a esa luz que está trayendo el Señor. No estar dispuesto a esa palabra cuando dice, más en otro tiempo erais tiniebla, más ahora soy luz. Es decir, no es que las tinieblas estén operando en mí, es que hay tiniebla en mí, que soy yo mismo que necesita ser alumbrado por el Señor para que esa tiniebla
traspase de un estado, podríamos decir, a otro estado. Es como tener como decía Hernán, tener esa, esa facultad que tiene el agua, de estar dispuesta a ser transformada, de haber sido líquida a poder pasar a un estado gaseoso, de esa capacidad de muerte, de renuncia a quien yo soy, a poder ser algo que el Señor está hablando hoy para mi vida. Eso es tremendamente poderoso, es decir, estoy dispuesto a haber sido algo tan sólido y tan rígido como el agua, a volverme gas, cambiar un estado donde verdaderamente me conocieron de una forma, me vieron de una forma, fui entrenado, aprendí de una forma, pero estoy dispuesto a morir de tal forma que la misma luz me pueda transformar en lo que ella tiene para mí. Yo creo que eso es lo que nos muestra Jesús cuando Él dice que Él se despojó de toda su deidad, toda su gloria, y se hizo siervo. Es como que Él pasó de un estado tan sólido, tanta autoridad, tan fuerte, pero Él estuvo dispuesto a renunciar a ese estado que Él tenía para transformarse en ese cordero, donde parecía que era indefenso, pero su humildad era terrible, porque esa humildad terrible estaba juzgando todas las cosas. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a amar la luz? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a amar la luz? Y que esa luz alumbre en lo profundo de nuestro ser. ¿Y cómo vamos nosotros a responder a esa luz? Porque no, yo quiero una iglesia que donde sea pura y se hable verdad y sea esto, pero sí, hermano, con tu actitud no calzas para esa medida del Señor, es decir, tienes que transformarte en ese. También hay áreas de tu corazón donde tienes que rendirla. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, busco algo, pero yo también necesito moldearme a eso que busco y transformarme en eso que busco. Entonces veía como la importancia que pueda tener la luz para nosotros. ¿Cuánta importancia tiene la luz para nosotros? ¿Y estoy dispuesto a ese vaciamiento? ¿Estoy dispuesto a esa transformación? Como esa persona que dice, no, el Señor me sacó de la delincuencia, de la droga, pero tú lo escuchas y todavía el hermano chispea los dedos y ¿qué va? Sí, y todavía tiene ese lenguaje y uno dice, sí, es verdad, pero aún hay áreas de tu mismo ser que no están expuestas a la luz, porque aún está la astucia, aún está la forma de ver, aún está la forma de ver al otro de una forma, de pensar cómo manipular las situaciones, de cómo responder a una situación y estar dispuesto a ese vaciamiento para que la luz verdaderamente nos transforme en lo que ella busca de nosotros. Amén. Podía haber, me acordaba de cuando la palabra dice que buscaron hacerse un nombre. Y buscar hacerse un nombre es súper peligroso en el tema de vaciarse o no vaciarse, porque de lo que uno quiere ser. Porque muchas veces tenemos estos deseos en el interior de querer crecer, pero no de una manera genuina, sino que de una manera en que yo puedo sacar provecho. Entonces, cuando queremos sacar provecho en algo, lo que hemos crecido en el Señor, lo fundimos en nosotros y como que lo retenemos ahí, no queremos vaciarlo, no queremos darlo tampoco. Entonces, quizás la intención de nuestro corazón en este tiempo sea querer despojarnos de todos esos pensamientos que nos llevan a querer hacernos un nombre, de querer avanzar, pero con esa mentalidad de pasar por encima del otro o de correr más rápido y me detengo un rato y después sigo corriendo y mis hermanos, ¿dónde quedaron? O me quedo muy atrás, como reteniendo también lo mío, lo poco que tengo, me quedo ahí y quizás nuestra mentalidad llevarla al Señor en este tiempo para poder sacar al luz todas esas
esas costritas, lo podía ver como estas vasijas de barro, como que tienen como, hay algunas que tienen como granos salidos, donde no fueron pulidas bien, y son como tumores que se nos van metiendo a nosotros y tener esa capacidad también de poder decirle al que nos formó, al alfarero, hazme de nuevo, necesito que nos hagas de nuevo, que nos vuelvas a moldear, que nos vuelvas a hacer quizás más finos, más delgados, no sea esa capa dura que nosotros acumulamos en nuestra vasija, sino que podamos ser quizás de barro, pero lo más transparente posible para poder acercarnos un poco más a Él. Podía ver eso como dejarnos moldear realmente en las manos del alfarero, o sea, no meter y añadir cosas que el Señor no me dio en este tiempo, sino decir, Padre, tú me creaste, soy hechura tuya, tú me hiciste, tú me diseñaste. ¿Por qué a veces queremos añadir cosas que no fueron diseñadas para nosotros? Eso nos estanca, eso nos hace ser pesados y no nos deja darnos realmente. Podía ver eso reflejado en mí, que muchas veces añado cosas y no me vacío en Él para poder ser más ligera y cumplir el propósito que el Señor me dio. Sí, y meditaba en esto de las malas experiencias, porque netamente como que las malas experiencias también van modelando de alguna forma nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma van modelando nuestra alma igual, como que van generando modelar nuestra alma y netamente puedo ver cómo nuestra alma empieza a ser llenada de cosas y empezamos a vivir de una u otra forma y creemos que la vida nos acomodamos a esta llenura del alma, nos acomodamos a esta llenura del alma y empezamos a enfrentar la vida con como que con lo que nos llenamos del alma, como esta agua que se empezó a llenar como de contaminación y, y de repente, no sé, me ofendí por algo y eso que me ofendió fue tan doloroso que me generó un rencor. Y ese rencor me generó una amargura. Y esa amargura empezó a modelar mi forma de caminar. Y mis aguas se empezaron como este río, ¿cierto? Que empezó a derribar rocas. Y de repente venía lo que pasa con el río Claro, es decir, el río Claro que es de acá a la zona. Nosotros que vamos más arriba, tú miras el río y tú te metes al agua y tú te ves, te ves. Pero ese mismo río, más abajo, a causa de las rocas que va desmoronando alrededor, empieza como a llenarse de otro color y ya no tiene la misma claridad. Y creo que nosotros somos esas aguas que están teniendo constantemente roces con la vida que nos rodea alrededor. Y vamos teniendo roces, es decir, yo tengo roces con la hermana, tengo roces con mi esposa, tengo roces con mis hermanos, y empiezo a convertirme en un agua que, por lo tormentoso que soy, por lo torrentoso, lo intenso, empiezo a convertirme en esa agua que ha albergado cosas adentro y me está modelando una forma de vivir que no es la forma de vivir que me dio el Señor. Y no podemos decir que las deudas no nos afectan, no podemos decir que las situaciones que vamos viviendo no nos afectaron, que las situaciones que hemos vivido a causa de la vida, porque hay cosas es decir, una persona que experimentó una crisis económica, esa crisis económica generó una herida, una, una persona que experimentó una traición o una violencia o algo que experimentó esa persona se volvió de una u otra forma eh, como una zarza, como cuando viene ese momento donde está la zarza ardiendo, está Moisés y tiene que venir ese vaciamiento de la zarza, donde esa zarza se pueda vaciar de lo que es, donde el vaciamiento de Cristo, creo que Cristo
cuando Él camina, cuando es Jesús, Jesús hecho carne, que se vacía de toda su gloria, este vaciar Él lo llevó a caminar en la tierra, pero digamos que Él era como esta agua que venía pura, pero cargando el pecado y cargando tantas cosas. Y Cristo en este caminar cargó la traición, ¿cierto? En un momento llega y y él se le revela que Judas lo iba a traicionar y imagínense esa roca que cayó dentro del agua de él. Y de repente Pedro negándolo. Y de repente los que que supuestamente lo tenían que recibir, no lo recibieron. Y veo a Jesús como, y llega un momento en la cruz donde le toca vaciarse. Y ese vaciarse de él y que la luz lo alumbre en toda su desnudez de hombre, expuesto ahí, perdonando, amando, volviendo a esa gloria que el Padre le había dado antes, pero tuvo que experimentar ese caminar y hoy día leía el pasaje cuando él está en ese momento de cuando va a sanar al leproso. Entendamos que todo lo que era la lepra para los nazarenos, para el pueblo de Israel era algo inmundo. Ni siquiera lo podían considerar parte de ello, es decir, nadie se podía acercar a un leproso porque era parte de la ley que no podían acercarse al leproso. Y viene Jesús y se acerca el leproso a él y dice que él fue hacia el leproso, como que la escritura lo habla, que él fue hacia el leproso y cuando va hacia el leproso dice que lo tocó, es decir, lo tocó y lo sanó y él mismo le dice, si tú quieres, límpiame. Y él dice, claro que quiero. Y como responde en esa medida de amor, pero digamos que fue un momento donde también hubieron choques en el mundo espiritual, cosas que nosotros también vamos experimentando. Y después de eso ocurre que Jesús va y se sube a la barca. Después del leproso va y se sube a la barca y viene y es como bien conectado porque toca al leproso y después viene toda la situación de los chanchos y lo inmundo cuando él va a esta tribu donde está el Gadareno, ¿cierto? Y está en este momento donde estaban todos los cerdos y dice que él estaba descansando y cuando él es el primero en salir a la barca porque yo estaba leyendo la historia porque me gusta un poco cuando leo algo decir a ver cómo fue la historia también, cómo fue lo que ocurrió. Y históricamente dice que los discípulos no querían salir de la barca porque para ellos era inmundo pisar el lugar. Y ahí es donde se manifiesta este hombre que se golpeaba y botaba sangre. Y para un hijo de Dios era imposible, que ni siquiera pudiera tocar un muerto, ni tampoco tocar sangre, ni tampoco tocar leproso, ni tampoco estar cerca de los cerdos, como que se dio todo eso en un solo momento, que para nosotros no es para nosotros son situaciones, pero entiende lo que está pasando en el mundo espiritual, es decir, Jesús está de partida derribando todo lo que era la ley, no aboliéndola, sino levantando algo mucho más alto que era el amor. Estaba en ese momento levantando una medida mucho más alta de lo que se vivía y en Números decía, en un pasaje de Números habla que todo eso no se podía hacer y Jesús estaba haciendo todo eso ahí mismo. Y para ello era como él aboliendo la ley, pero no, él estaba cumpliendo todo en él. Y era como inentendible. Pero creo yo que en ese momento cuando Jesús está durmiendo en la barca, no es que esté solamente durmiendo, él estaba teniendo tremenda batalla espiritual de lo que él iba a vivir bajándose de ahí, porque los hechos históricos relatan que los discípulos, Pedro, que era el primero en bajarse, dice los hechos históricos de las barcas o de la situación, era el primero en aparecer, dice que él no se quería bajar, ni tampoco Juan, no se querían bajar, y Jesús se baja, y lo primero que hace es libertar a este hombre gadareno. Entonces lo que veo yo como estas situaciones que nos ocurren a nosotros en lo cotidiano, como estas situaciones donde te toca
toparte con este gadareno, o donde te toca toparte con estas situaciones difíciles, donde tienes que perdonar, donde tenemos que vaciarnos de todo lo que sabemos para poder afrontar esa situación como el Señor quiere. Creo que estamos, pareciera como que no están, pero creo que lo estamos bajando esto que es el pensamiento del Señor ahora, como un pensamiento que el Señor quiere establecer sobre nosotros, de cómo podemos vaciarnos de lo que hemos vivido y poder llega el apóstol Pablo en un momento y dice, me descontamino de toda contaminación de carne, toda contaminación de espíritu. Era tanto lo que él vivía en el día que llega un momento de decir, necesito descontaminarme porque es tanto, necesito vaciarme. ¿Para qué? Para poder tener esa paz en el Señor, esa tranquilidad en el Señor. Y creo que nos toca, como hijos de Dios nos toca que a veces nos llenamos de cosas por situaciones que estamos librando. A veces ni siquiera nos damos cuenta y estamos teniendo una confrontación contra un principado o una potestad o una hueste de alguna situación y pensamos que estamos peleando entre nosotros y no. Son influencias en el mundo espiritual que están ocurriendo ahí y ahí es donde nos toca vaciarnos de eso y decir, hoy entremos en sí, nos vaciamos para que como vasos seamos llenados por la gloria del Señor y que nuestras aguas que están a veces llenas de estas rocas que nos toca enfrentar se puedan vaciar. El tema de vaciarse es clave y justo en una época, en un momento que estoy en mi vida de situación que viví hace unos días, es como que el Padre mismo ministrando y diciendo, mira, esto pasó por esto. Me pasó el día jueves de que estaba como en esos días que todo sale mal, así como, no sé, no sé, va a conversar con tu mamá y tu mamá te levanta pelea y ahí eso se va acumulando. No sé, quiere hacer algo y lo que iba a ocupar se quebró y no sé, te retaron y puras cosas así, pequeñitas, cosas que van fisurándonos a nosotros. Y llegó un momento en como que exploté y uno se nubla cuando no nos sabemos vaciar bien en el Señor, cuando no decimos, no nos vemos a nosotros mismos ni decir, ya, hasta aquí le permito a la tiniebla seguir, ahora yo me voy a llenar de ti, voy a sacar todas esas cositas que me hicieron daño, esas cositas que empezaron ahí a golpear, saber el momento exacto en cuando decir, ya no te permito más. Y me pasó de que exploté, así como mi alma, y mi alma quedó así como quebrada, y me costó un poco como volver a que mi vasija estuviera compuesta de nuevo, o sea, como... Y lo podía ver como en estos cerdos que nombraba usted, porque muchas veces nosotros permitimos y comimos a veces con los mismos cerdos ahí y decimos, no, esto no me afecta o esto no, a mí no me va a pasar, esto ya no me va a volver a ocurrir. Y es como que no, yo soy fuerte en el Señor y viene como ese orgullo cristiano también a veces, no, a mí ya no, eso no me toca. Y lo dejamos pasar y vamos acumulando y acumulando y acumulando y ahí llega un momento en que uno no ve nada más que la situación en sí. Entonces, aprender a despojarnos de estas aguas amargas, de todo eso que se nos pegó en el camino y aprender a decir basta. Y que esos cerdos que están ahí y que uno les permite también, les permite en el momento así comer junto con nosotros, sentarnos en la misma mesa, poder ya decir, yo me siento en la mesa con el Señor. Yo estoy juntamente sentada con Él y nuestra mente vuelve en sí, porque nosotros no sé, nuestra mente muchas veces nos engaña y nos creemos esas mentiras
y la realidad del cielo es que estamos juntamente con Él. Entonces, dejamos de creer las verdades y las mentiras hacen un festín con nosotros, hacen ese festín y aunque estuviéramos ahí crucificados juntamente ahí con Cristo como los dos hombres que estaban al lado, el Señor tiene esa gracia de decir, oye, estás conmigo en el paraíso, estás conmigo en el reino desde ahora. O sea, la posición en que estás ahora no te quita el que estás conmigo y realmente perteneces al reino, me perteneces a mí y poder volver a confiar en el Señor, volver a decir y a creer sus bondades, creer lo que Él dijo. Y a veces es difícil cuando uno ya creyó muchas mentiras, cuando uno ya dejó que eso anidara o que floreciera esa rama, volver a ser llenado y nutrido desde la raíz nuevamente, la raíz del Padre, el agua del Padre que venga y germine lo verdadero, esos renuevos, esos brotes verdes nuevamente y poder permitirle al Señor hacerlo, porque también viene esto de la condenación. O sea, veo la imagen muy clara de este hombre al lado que podría, quizás, ¿qué fue lo que hizo tan mal que estaba crucificado juntamente con Cristo ahí al lado? Pero la gracia del Señor se manifestó en ese momento y al Señor no le importó, a Jesús no le importó su historia, lo que había hecho, sino que vio su corazón realmente y fue transformado en el momento. O sea, fue como, ya, ahora estás conmigo en el paraíso, ahora entraste, ahora, y él empezó a vivir ese momento, vivió. O sea, estaba muriendo, pero en realidad vivió en lo espiritual y está con Él. Entonces, qué maravilloso es poder salir de esas mentiras y decir, yo estoy viviendo en Él. Pase lo que pase, yo estoy viviendo, yo estoy viva en Él. Y no hay nada que me pueda separar de su amor. Sí, es inevitable el pensar en el pasaje del apóstol Pablo cuando está hablando en Filipenses 2 y empieza a decir que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Creo que es inevitable ir a ese pasaje en nuestro corazón y, y me gusta mucho esa palabra haya en nosotros ese mismo sentir. No es traten ni intenten, sino dice haya como algo que tiene que estar, como algo tan necesario. No es como ya traten de... No, haya en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y este sentir que hubo en Cristo Jesús fue despojarse. Y yo, ¿por qué estoy tocando esto? Porque a veces no nos damos cuenta, como recuerdo una plenaria que, que compartí hace algún tiempo atrás, es de cómo Judas se convierte en traidor. Y no es que él sea como traidor, sino como él se va convirtiendo en eso. Y, y a veces no nos damos cuenta de lo que nos estamos convirtiendo hoy. Creemos que siempre estamos en el mismo estado, pero verdaderamente todos los días estamos en un estado de transformación y nos vamos transformando conforme a lo que nos vamos llenando. ¿Y qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Es parte de lo que nos estamos llenando a diario, de qué es lo que estamos hablando. Nos estamos convirtiendo en algo. Yo pensaba la otra vez en mi mamá y decía mi mamá, es una mujer muy complicada. Es muy complicada, pero porque tuvo una vida muy difícil. Tuvo una vida muy difícil porque no tuvo una buena niñez, no tuvo unos buenos papás, tampoco tuvo un buen esposo, tuvo buenos hijos, ya. Tuvo buenos hijos. Pero no, al final me empecé a dar cuenta que, ejemplo, en el lugar donde vivió, como que todo fue moldeando, modelando la persona que ella es, conforme a su temperamento, conforme a su forma de hablar, su forma de sentir, todo,
Pero llegó un momento donde cuando uno llega al Señor, tenemos la oportunidad de vaciarnos de eso. Y eso es lo precioso, de decir, sí, esto es todo lo que viví, pero hoy en la luz del Señor puedo vaciarme de toda la tiniebla que era, porque era tiniebla, y hoy día puedo ser luz. Pero ¿dónde ocurrió que esta dinámica de vaciarnos y llenarnos de Él se quebró? ¿Cuándo se quiebra esta dinámica? Cuando nos llenamos de orgullo. En algún momento de nuestras vidas creíamos que ya éramos algo sin el Señor y empezó a ocurrir que nos dejamos de vaciar, de vaciar. Y ocurrió que dentro de nosotros empezaron a ocurrir estas mezclas donde, donde ya no tenemos eh, la misma ingenuidad de un niño lleno de fe que está renunciando a todo por alcanzar una vida en el Señor. Y, y, nos ocurre, a los pastores nos ocurre, que empezamos a ver que la gente es transformada, más yo estoy en un estado espiritual. Y empezamos a ver que de repente están todos adorando y el pastor está ahí, así como. Y uno dice, o de repente el predicador llega después de la adoración. También nos ocurre a nosotros como hermanos, como que los tiempos como que no nos. El que toca ya está tan acostumbrado a tocar que ya. Sí, es una toca más nomás, po. Y el predicador es una predicación más. Y empezamos como a normalizar ese no vaciarnos y entregarnos delante del Señor como nos entregábamos cuando lo conocimos. Y empezamos a dejar que Él sea Dios en nosotros y empezar a entregar nuestra vida. Como que antes teníamos como un corazón más genuino de vaciarnos más. Yo lo digo por experiencia como los conocí. Es decir, los hermanos los conocí, ¿cierto? Y algunos venían con toda una estructura de religiosidad. Y de repente tener ese choque de luz, ¡pah! Así como ese choque de luz y de decir, no entro si no me vacío de esto. Y fue como, yo decía la humildad de tanto, de algunos que yo he conocido, que son ustedes mismos, esa humildad de decir, no sé nada. Y era como, y ustedes mismos salían de sus corazones a decir, no sabíamos nada. Pero ¿cuándo ocurrió que nuestro corazón cree ahora saber mucho? Y no tiene ese corazón sincero de decir, no sé nada y necesito vaciarme. Creo que esa humildad es la que el Señor está hoy día tratando de volver a recuperar en nosotros, de poder sentarnos delante de Él y decir, Señor, somos libros en blanco, escribe tú. Y no como, Señor está escribiendo, no, Él no va a escribir sobre algo que ya está escrito. Él va a tomar libros en blanco y va a volver a escribir. Entonces nosotros no podemos presentarnos delante de Él como personas que saben, sino que Él espera un corazón que esté dispuesto a decir, Señor, aquí estoy en blanco para ti. Escribe tus tiempos, escribe tu propósito, escribe tus verdades. Pero para eso necesito un saber cómo vaciarme. Es decir, no es llegar y vaciarse, no decir, no, yo me vacío. Pero hay que saber cómo hacerlo. ¿Y cómo hacerlo? Poder ir identificando de qué me he ido llenando y qué está operando en mi corazón. Es decir, yo, como les digo, ejemplo, una persona que fue herida o que su corazón eh, constantemente está viviendo circunstancias porque las tinieblas te están llenando dentro de ti, eh, porque buscaron la forma de cómo llenar tu corazón de algo que no es Cristo. Y ahí es donde tú tienes que aprender a meterte con el Señor, experimentar su amor y que su amor redima. Sabes que yo me empecé a dar cuenta de que me empecé a vaciar de prejuicio, de prejuicios y cosas. Me empecé a dar cuenta porque
cómo me llevó el Señor a amar a las personas, me ha llevado y me está enseñando, porque no es fácil, a amar a las personas, donde ya sus acciones no están por sobre lo que es la persona. Sus acciones no condicionan el cómo yo puedo relacionarme contigo. Ese fue un amor maduro. Yo lo puedo definir como un amor maduro, donde Elías me puede hacer algo inmaduramente, por dar un ejemplo, porque aún no está en la medida de madurez en un área. Yo digo, me respondió de una forma inmadura, pero digo, su acción no está por sobre lo que él es. Eso es mirar desde el amor del Señor. De repente vino cierto Jaime y vino y me dijo algo que de repente en su inmadurez me lo dijo. ¡Pum! Y yo, wow, me choqueó esto. ¿Qué onda? Ya, no vamos a pelear. Ya. Pero de repente digo, él está por sobre su acción. He decidido amarlo. Pero no es algo que lo decido porque digo, no, sino que lo decidió mi corazón. Fue una decisión de un sentir de mi corazón. No fue mental, sino que mi corazón decidió amarlo. ¡Wow! Qué increíble las transformaciones que podrían ocurrir en nuestros conyugazgos, en nuestros matrimonios, donde ya mi amor no está condicionado a tus acciones, sino mi amor está por sobre, porque yo como que tus acciones como que desaparecieron y solamente te veo a ti. Un amor más maduro. Claro, esperemos que la persona responda en un... Creo que el Señor nos ama de esa forma. Es un amor más del Señor, ¿o no? Ese amor que no está condicionado a nada. Un amor incondicional. Donde Él te ama por sobre cómo tú respondas. Él te ama porque Él te amó primero. ¿Listo? ¿Te amó? Yo creo que esa forma de amar es una forma donde el Señor nos está llevando a nosotros. Donde yo puedo amar al hermano por sobre sus acciones. Lo amo porque Él es mi hermano en Cristo. Y sus acciones el Señor vea. Pero yo lo amo porque es mi hermano, porque es mi esposa, porque son mis hijos, porque es la gente que está conmigo. Yo creo que ahí va un poco en vaciarnos de ese amor condicional y entrar en esta medida más pura. Es difícil, pero creo que estamos apuntando a una vida de amor, de expresión de Cristo. Si nosotros hoy día miráramos y viéramos las circunstancias difíciles que hemos vivido, sí o no que nos fueron condicionando un poco hoy día como somos. Ejemplo, yo mirar a la Yael, las cosas difíciles que ella ha vivido, ya quizás sin darse cuenta, pero ya su corazón no es el mismo y su mente. Y quizás necesita un vaciamiento. Quizás yo mismo, ¿o no? Ahí es donde estamos apuntando. Yo creo que el Señor está apuntando a que estos vasos de barro se puedan vaciar delante de Él para ser llenados nuevamente de su gloria. Sí, el también vivir por experiencia nos hace ser condicionales también al amor que entregamos o al amor que sale de nosotros, no es de una manera genuina. Y podría haber también que muchas veces no nos vaciamos porque no somos como Jesús, y Jesús todos los días dice la palabra que Él no hacía nada sin antes hablarlo con el Padre, sin antes estar con Él. Es Cristo mismo. Los ángeles podían venir y servirle y hacerle todo lo que quisiera, pero su humildad era tan terrible como decía, que él se dejaba ministrar por el Padre. Él no actuaba por las experiencias porque, no sé, quizás ya se había sanado a un leproso de una manera, quizás pudiera él haber actuado también, esto resultó, ya fue así, ya me resultó una vez, lo hago de la misma manera, pero no, dice que él no hacía nada sin antes preguntarle al Padre. Y en ese preguntar al Padre y decir, Padre, ¿qué necesito yo sacar de mí? ¿Qué experiencia o
o qué parte de mi lenguaje ya no sirve para este tiempo. ¿Qué cosas hay en mí que alguna vez sirvieron, pero que ya en este tiempo ya no? Entonces, ser humildes de estar también, preguntarle al Padre constantemente y decir, primeramente te necesito, pero necesito que seas tú el que me aconseje en el día. Y tener esos tiempos de leer la palabra, porque a mí me pasa, yo igual en un momento de mi vida creí que sabía harta Biblia, quizá a veces los versículos como que brotan, pero lo tenía como con un conocimiento que ya no sirve, un conocer del Señor, que ahora lo puedo conocer más profundo porque su palabra está viva. Entonces ya los versículos que tenía como esa revelación del versículo, ahora el Señor puede expandir mis ojos y mi conciencia de Él para verlo más profundamente en la palabra. Entonces quizás el Señor me decía que volviera a leer la Biblia, porque muchas veces no leemos la Biblia ni conocemos más de Él a través de la palabra porque creemos que ya lo conocemos por ahí y queremos experimentar de otras formas, quizás más místicamente, así como que venga la paloma y no sé, de manera nueva, pero está su palabra ahí, lo podemos conocer de una manera más, quizás más sencilla, en humildad, diciendo, Padre, vuelve a inspirar todo mi ser a través de esas palabras y nuevas cosas van a salir, o sea, cosas que yo no había entendido antes van a empezar a dar vida y un nuevo fruto para poder experimentarlo a Él y poder amar como Él amaba, como Él ama. Hago ese recalco que está amando de una manera tan profunda en este tiempo que nosotros no podemos ni siquiera pensarlo. O sea, yo, pues lo que contaba del día jueves, yo me sentía como tan condenada, no, el Señor ya no me va a perdonar esto. El Señor ya no. Y uno mismo empieza a vertir palabras, cosas, empieza a decir, no, el Señor, no, ya me perdonó mucho esto, no, ya no sé, ya me perdonó lo que me tenía que perdonar. Pero vemos al Señor que constantemente está viniendo con sus aguas, y sus aguas muchas veces, a veces son tiernas, pero otras veces tiene que venir a golpear. Y cuando sus aguas golpean, viene toda esta explosión de luz, este decir, ya eres mío, y empieza a golpear empiezan a golpear sus aguas, porque muchas veces necesitamos que salgan de esa manera violenta, porque nosotros entramos como en ese estado de pasividad, de decir, ya, ok, aquí van a ser un festín conmigo, pero el Señor viene de manera violenta con sus aguas a golpear y a reclamar lo que le pertenece. Eso podía decir. Sí, meditaba yo en este momento cuando estábamos como charlando juntos, porque es un conversar juntos, sí, eso es. Y meditaba en esto cuando nos ha pasado a mí con mi esposa, que cuando tú vas como a ministrar como a alguna persona, eh, es como cuando el Señor quiere traer trigo, pero ya la cizaña ya fue sembrada. Y ocurre que la persona, cuando tú le vas a hablar de algo, el haber tenido una experiencia con la cizaña hace que esa persona no quiera el trigo porque piensa que es lo mismo. Y tú le vas a hablar, no sé, por darte un ejemplo, le voy a hablar al hermano Luis, le voy a hablar de lo, no sé, siento de parte del Señor, de ministrar sobre la honra. Y voy a hablar sobre este principio, que es un principio del Señor, pero donde él tuvo malas experiencias con la honra, donde él vio que ese principio lo usó un hermano en autoridad sobre él para sacar beneficio de él. Cuando yo le voy a hablar de la honra, él instantáneamente en su mente va a decir, el pastor quiere sacar un beneficio mío. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de esa cizaña.
donde tuvo una mala experiencia y ocurre dentro de nosotros que de alguna forma cuando el Señor quiere como venir y traer una revelación en base al trigo del Señor, donde tuvimos una experiencia con la cizaña, claro, van a hablar de esto porque quieren esto. Por darte un ejemplo, de repente, no sé, vamos a tener un tiempo de educación financiera. El pastor quiere sacarnos plata. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma vimos que alguien lo hizo y utilizó un momento de una enseñanza que era netamente del Señor. ¿Por qué? Porque era algo que el Señor, es un diseño de Dios, un principio del Señor, pero torció el principio y lo usó para su beneficio. Y eso generó que mi corazón se cierre en esa área y yo no permita al Señor que sea enseñado en esa área. Y ocurre, como hablando en el tema financiero, como también podría decir una mujer, todos los hombres son iguales, ¿cierto? Y la mujer dice, típico, ¿no? Si todos los hombres son infieles. ¿Por qué? Porque una mujer tuvo una experiencia con un hombre que fue infiel y ahora su idea es que todos los hombres son infieles. O no, todas las personas que tienen dinero son así. O no, porque todas las personas que tienen dinero son apretados. ¿Se ha fijado? Un pensamiento. Pero yo he conocido personas que tienen dinero y son dadivosos. Y tienen mucho dinero, pero yo donde tuve una mala experiencia, o oí a otro que tuvo una mala experiencia, yo creí eso que el otro dijo y se me transformó una verdad para mí. Todos los pastores son así. Y empezamos a hablar esto como todas las iglesias son así. ¿Se ha fijado? Y estoy lleno de ideas preconcebidas, de conceptos preconcebidos, de formas de pensar. Y no estoy creyendo en la luz. Porque si hay tiniebla, no quiere decir que todo sea tiniebla. Debo creer en la luz. Porque no porque alguien haya hecho malo tiene que decir que todo sea mal. Una vez una persona me dijo esto y me dijo, no porque yo haya mentido una vez, quiere decir que sea mentiroso. Y me confrontó. Porque para mí una persona que había mentido una vez era mentirosa para siempre. Dije, ¿te mintió? Es mentiroso. Y yo los catalogaba así, decían, alguien que mintió es mentiroso y no me sale de ahí. Y siempre va a ser mentiroso para mí. Pero de repente esa persona mintió una vez, pero no es mentiroso, sino que erró nomás. Pero no lo cataloga como que él sea así. Y eso mirar, ahí estamos hablando de que ya el Señor está hablando netamente de cómo vemos las cosas con nuestro corazón. No porque esa persona haya hecho eso, quiere decir que esa persona sea así. Creo que el Señor pudo sacar las piedras del Gadareno porque Él lo pudo ver desde los ojos del Señor. Y pudo decir, sí, este hombre se golpea con las piedras, pero Él pudo sacarlo de esa condición porque Él lo vio de otra forma. Y asimismo al leproso. Y asimismo a cada persona que miró, no los miró desde la acción, sino que los miró desde la redención. Eso es mirar desde amor. ¿Cómo sé que estoy mirando desde el amor del Señor? ¿Cómo sé que perdoné a alguien? ¿Cómo tú sabes que perdonaste a alguien? No mirarle los defectos, poder mirar como Dios mira a esa persona. Imagínate, poder mirar a alguien como Dios la ve, por sobre como Él se expresa y por sobre como los demás lo ven, porque son dos ámbitos. Una cosa es como Él se expresa, es decir, se expresa en sus acciones, se expresa en su mirar, se expresa en su hablar, y también por sobre como los demás lo ven, mirar como Dios ve. ¡Fua! Desarmó todo. Totalmente. ¿Por qué? Porque, ejemplo, yo puedo mirar a Javiera y Javiera se expresa de una forma y todos los demás la ven de una forma. Pero yo mirarla como Dios la ve.
Quizás ella se expresa de una forma, pero es porque hay cosas que ella necesita vaciarse. Y quizás los demás la ven de una forma porque también hay cosas que ella necesita vaciarse. Pero mirar desde el Señor creo que es una redención plena. La iglesia tiene la capacidad de mirar como Dios ve. Y eso redime. Eso redime. ¿Saben qué? Yo estaba leyendo hoy día lo del Gadareno, volviendo a eso, y leí que Mateo, es impresionante, Mateo 3 parece que, dice que vinieron 2 Gadarenos, 2 hombres endemoniados, dice que vienen 2 endemoniados. Es el único que nombra que son 2. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Lo has leído, Elías? Y después desaparece eso como que quedó en la nada, porque el relato de Lucas opaca el relato de Mateo, porque Lucas era médico, sabía relatar las cosas de mejor forma, pero Mateo vio 2. Y cuando vio 2, digo yo, ¿qué pasó con el otro? Nunca se relata lo que pasó con el otro. Y el Señor me dice, ¿y si el otro eras tú? Y ahí fue como, Señor, ahí voy, no sé qué el Señor me quiere hablar, pero es el relato tuyo. ¿Qué pasó contigo? Porque el otro fue libre, ¿qué pasó contigo? Y fue como algo así. ¿Y si el otro era Mateo mismo, viéndose él? No sé, yo estoy como en eso con el Señor, así. ¿Qué pasó ahí? Pero algo, el tema es como hasta dónde yo estoy dispuesto a vaciarme, hasta dónde yo estoy dispuesto a ver, hasta dónde, cómo yo estoy mirando, porque como yo veo a mi hermano, tiene que ver mucho de lo que hay en mí. ¿Qué dice el Señor? Si tu ojo es malo, todo tu ser es malo. Si tu ojo está en luz, todo tu ser está en luz. Pero si tu ojo está en tiniebla, todo tu ser está en tiniebla. Entonces, ¿cómo sé de qué estoy lleno? Como veo. Como veo. Ejemplo, si yo hoy día en el campamento, tuvimos un campamento precioso, hermoso, pero yo vi reacciones de personas que no fueron en luz, ¿cómo mi corazón respondió a eso? ¿Cómo lo vi yo? ¿Cómo lo vi? ¿Cómo miró mi corazón? Mi corazón miró de lo que yo estoy lleno. Entonces el discernimiento espiritual redimido en el amor. Shela. Sí, Elías, toma. Es algo que bueno, he venido trabajando, es algo práctico como para los varones. Hablar de cómo uno está mirando. Cómo yo aprendí a poder ver a una mujer que antes podría decir, no, qué bonita, o pasarme películas con él. Entonces yo hablaba un día con mi esposa que la única manera de poder no codiciar a una mujer es poder mirarla como el Señor la mira. Y sabe que aprendí a hacerlo. Y aprendí a mirar con los ojos del Señor, a mirar a una mujer no como codiciarla para mí, sino que, Señor, quiero verla como tú la ves. Y aprendí de esa manera, algo práctico que a mí me costaba mucho. Y entonces el Señor me dijo, no, tienes que ver como yo veo, como yo estoy viendo a esa persona, no como tú la ves. Y como decía usted, yo antes la miraba con lo que estaba en mi corazón, po, con lo que yo tenía, mis concupiscencias, con eso estaba mirando. Entonces, cuando yo me estoy siendo vaciado de todo eso y me lleno del Señor, puedo mirar con los ojos de Él. Así que eso quería aportar. Sí, muy bueno. Sí, nuestros ojos necesitan ser reformados por el Señor, transformados por el Señor, porque los ojos son unos receptores, o sea, aquí hay un médico, me da cosa como hablar algo, pero los ojos, los ojos reciben la luz y interpretan lo que vemos. Entonces, como dice la palabra, si nuestros ojos están maleados, están malos, mirando solo lo malo, todo nuestro ser está lleno de lo malo.
Entonces nuestros ojos tienen que ser lavados con ese colirio que dice la palabra, ser nuevamente llenado de sus aguas, así como cuando uno se pone esas lágrimas artificiales, cuando está muy reseco, sus aguas tienen que venir y transformar mi manera de ver. Creo que eso es muy clave, poder ver las situaciones y todas las cosas, los hermanos, como decían, a través de ese allín del Señor, esas cosas, verlas, el por qué pasaron en Él. O sea, uno lo puede ver muy malo todo, pero al final el Señor nos regala su gracia. Y eso como que recibí hace como verla como el Señor lo ve, o sea, regálale gracia. La gracia que tú recibiste, regálala también a los demás y exprésate con bondad hacia los demás. Exprésate a través de lo que el Señor ya vio y ya diseñó en la persona, verla y decirle, oye, así eres tú, y salir de ese egoísmo y hablar cosas buenas del hermano. O sea, si el Señor habla verdad, las verdades del hermano, y yo estoy viendo lo malo, empezar también a resaltar lo bueno de los demás y poder decir, el Señor, o sea, estamos pasando esta situación, pero el Señor dice esto. Y cambia tu mirar, o sea, como que ya nos trasladamos de un lugar a otro, así como que yo antes era tiniebla, ahora estoy en luz. Y esa luz que recibimos en nuestros ojos empieza a resplandecer todo lo demás y ya las mentiras no tienen lugar porque estamos llenos de luz, o sea, nuestro ojo recibió de forma correcta la luz y se expandió y ya no haya lugar en nosotros. Entonces, cuando recibimos la verdad a través de los ojos, podemos desechar todo y podemos vaciarnos de lo que no nos corresponde, de todas esas aguas amargas que recibimos, y la luz es en nosotros, o sea, fue y es en nosotros y se expande. Sí, porque si nosotros empezamos a mirar, el pueblo de Israel estaba entrenado en lo externo, estaba entrenado por el mismo Señor como que era como, oye, no toquen esto, no vean esto, no coman esto, no coman. Y era como un entrenamiento tanto de lo externo que el Señor viene y les dice, miren, el problema no es lo que está afuera, el problema es lo que está dentro. Es decir, no es no es lo que contamina al hombre, no es lo que está afuera, sino lo que está dentro de ustedes. Y ahí, como que el Señor los llevó como a mirar hacia adentro. Como a mirar hacia adentro y empezar a ver que tenemos la capacidad en nosotros de contaminar o de bendecir, o de sanar o de maldecir. Y fue como un cambio en el Señor completo porque estaba el pueblo de Israel tan entrenado en ver a los leprosos, ver no comer esto, no beber esto, no ir a lugares. Incluso no podían, ejemplo, ni siquiera tocar a un muerto. Eran cosas tan así como que era tan consagrado externamente, pero tan contaminados internamente, que el Señor viene y les cambia eso. Y lo veo como esto, es como este río, a las finales, el río que va a perseverar y a sostenerse es el río más fuerte. Y tú puedes, por ejemplo, cuando se une el río Tinguiririca con el río Claro, el río Claro se termina transformando en Tinguiririca, porque es tan fuerte el Tinguiririca que el río Claro termina por desaparecer y convirtiéndose en eso. Entonces, a las finales nosotros, cómo reaccionamos frente a la tiniebla habla mucho de lo que hay dentro de nosotros. Cómo yo sostengo ese momento de luz. Cómo yo puedo sostener ese momento de tiniebla en mí. ¿Qué sale de mí? ¿En qué me termino convirtiendo yo? Y ahí es como que veo qué es lo que sale de nosotros. Porque constantemente estamos expuestos a situaciones de tiniebla. Pero ¿será que en esa situación de tiniebla me termino convirtiendo en tiniebla? Como decía Elías, es decir, me puedo topar como varón con una mujer que tiene sensualidad. El tema es qué sale de mí en ese momento.
Lo mismo, me puedo topar una mujer con un varón que es cierto, que es coqueto y que esto, ¿y qué sale de mí? ¿Qué sale de mí cuando, no sé, mismo Señor dijo, el problema no es el dinero, sino que es el amor al dinero? ¿Qué sale de mí cuando tengo dinero? ¿Qué sale de mí cuando no lo tengo? Sí, porque el dinero termina siendo un factor que es inevitable que el corazón reacciona, ¿o no? Es un Señor y el Señor dice hacer tesoros en el cielo donde la polilla y no los rin corrompen. Es decir, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Y si pensáramos que el dinero fuera un tesoro, ¿dónde está el dinero? Ejemplo, si yo no soy capaz de redimir el dinero en el Señor es porque hay un tesoro ahí en mi corazón que está operando, por darte un ejemplo. Entonces, ¿cómo reacciona nuestro corazón? Es en base a lo que estamos llenos. Sí. Ahora vemos de lo que estamos llenos, pero el Señor me gusta mucho, es decir, cómo reaccionamos en base a ver lo que nos llenamos. Porque el Señor dice, si tú viste que tu ojo es ocasión de caer, arráncatelo. Así, una cosa así como, nadie va a andar arrancándose el ojo, pero está diciendo tu reacción tiene que ser inmediata. Vacíate de eso. Reacciona. Ser violento, reacciona conforme a la luz. Si estás viendo que las tinieblas en ti se expusieron, hey, cambia, arrepiéntete, anda, vacíate de eso. Porque el Señor dice, si tu ojo no te fue de luz, arráncate ese ojo. El tema es que no andamos pendientes de la paja ajena, teniendo la viga. Y estamos viendo de qué están llenos los otros. Y el tema es que no vemos de cómo reacciona nuestro corazón. Entonces ahí es donde yo veo, ejemplo, no sé, veo al hermano Jaime y digo, mira los problemas que tiene él. Y digo, ¿y los problemas míos, hermano? Lo mismo a mí me ocurría que cuando yo venía de todo un trasfondo de drogadicción y todos estos trasfondos, claro, los pecados míos eran mucho más visibles en el ámbito natural, pero la hermana que venía murmurando hace 20 años nadie le había dicho nada, po, porque estaba dentro de la iglesia y... Y claro, y mi pecado era más visible. Yo recuerdo que cuando yo venía, yo iba al discipulado, iba con mi mochila, venía y al discipulado, anotaba, y después me iba a la esquina a fumar marihuana con los amigos. Pero yo no lo veía malo. Para mí era mi parte de mi transformación. Y yo me fumaba los pitos con los chiquillos y todo. Y yo veía. Pero era súper genuino. Y pasaban los hermanos y los saludaba a la esquina. Como acá. Los saludaba así como. De verdad que para mí era algo normal. El tema es que la hermana que llevaba 20 años nunca logró ver que ella que hablaba de mí no veía que su corazón estaba ocurriendo algo. El tema es que cuando te van con los cagüines, ¿por qué siempre vienen a ti? ¿Por qué siempre va y alguien, por qué siempre te hablan, por qué siempre se te expone lo malo a ti de los hermanos? ¿No será que tenía un problema en el oído que está tapado? ¿Por qué? Porque tenemos lleno de cosas. ¿No será que tenemos un problema en el corazón? ¿No será que tenemos un problema en nuestro hablar? Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, ¿sabes qué? Necesitamos vaciarnos. Porque estamos expuestos constantemente a ser contaminados. Estamos todos expuestos a contaminarnos. El tema es que nosotros necesitamos un proceso de vaciamiento. Yo lo necesito. Tú lo necesitas. Todos lo necesitamos. Ir delante del Señor y decir, ¿sabes qué? Esto se rompe en mi vida. Esto se quiebra acá. Esto cambio. Me arrepiento. Me arranco el ojo. Me arranco el ojo que me hace ver a mi esposa de esta forma. Me arranco el ojo que me hace ver a mi esposo de esta forma. Me arranco el ojo que me hace ver a mi hermano de esta forma. Me arranco el ojo
de que me hace ver al prójimo de esta forma, porque la medida del prójimo es amarlo. Eso dice el Señor, no dice juzgarlo, dice que el juicio lo hace Él. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Amarlo. Perdónalo, Señor, decía Él, no sabe lo que hace. De Él salía eso. De Él salía eso. Él no veía al hermano que estaba, es Jezabel. No, él no decía eso, decía el Señor, decía, wow, lo veo por sobre las acciones. Lo veo por sobre mi discernimiento, lo veo por sobre mis dones, lo veo con los ojos del Padre. Lo veía, pero el amor estaba por sobre todo eso. ¿Tú crees que no se daba cuenta de las acciones de Judas? Las veía todo lo que Judas hacía y yo creo que lo miraba y lo veía, pero el amor hacía que su corazón no se condicionara por lo que ve. Ahí está el problema que tenemos nosotros, condicionamos a la hermandad por cómo vemos. El tema es que no estamos mirando con los ojos del Señor. Él no está llevando a un ver en amor, a un ver como Él ve. Como dice Débora, una yin. Esta palabra yin significa ver como Dios ve. Ver como Dios ve un territorio. No verlo, porque nadie iba a donde estaba el Gadareno, porque era un sector de inmundicia. Por eso estaban los cerdos, estaba toda esa vida de todo. Los discípulos no se querían bajar. El Señor dijo, a ver, permiso. Y me gusta mucho como dice que Él descendió allí. No recuerdo en qué parte de la escritura aparece. Pero Él dice que descendió a ese lugar. Como que hubo una visitación de Él. Que Él nos pueda llevar a este vaciamiento. Todos necesitamos vaciarnos ¿de qué? De las ideas preconcebidas. No, mi esposo nunca va a cambiar. Saca esa palabra de tu boca. Tu esposo puede cambiar ahora mismo porque el Señor lo puede hacer ahora mismo. No, nosotros nunca vamos a prosperar. El Señor te puede hacer prosperar ahora. Ahora mismo el Señor puede abrirte un negocio nuevo, ahora mismo. El Señor, yo le decía delante a Waldo que el Señor, vengo hablándolo con algunos hermanos y creo que el Señor está trayendo negocios nuevos que van a ser potenciados por Él y Él va a respaldar. Y va a venir una medida de recursos y de finanzas, pero que nuestro corazón no ame eso. Cuando tú vas a tu ciudad, a tu barrio, ¿la miras desde el Señor? O no, mira, el principado, la potestad, la hueste, ya aparece. Y tanto de eso y tan poco amor, nos falta, nos falta, eh, nos falta mucho vaciarnos. Como decía Elías, cuando ves una mujer que está toda operada y de repente ves que se operó sus cosas, se operó completa su cuerpo y todo, ¿cómo la ves? ¿La ves con los ojos del Señor? Porque una mujer que está así es a causa de cosas, porque ella verdaderamente se quiso convertir en algo que no es, que es prototipo de un sistema. Entonces, claro, nos enseñaron así, ¿o no? Desde niño, como varones, fuimos enseñados en esa forma, ¿cierto? Pero verdaderamente redimir nuestros ojos. ¿Y qué decir de los varones? No sé, la mujer, el hombre que de repente es musculoso y un hombre falso, no existe. Es un hombre que se convierte en algo, ¿para qué? Para hacer. Y eso a la final es forma de que el varón se siente más seguro. Todos los hombres tenemos guatita y tenemos, ¿cierto? Algunos son flacos. Pero de verdad que yo creo que redimirnos de la vanidad de los ojos, de los deseos, como dice Pedro, y de la vanagloria de la vida, de esas cosas que ocurra una redención en nuestro mirar y que yo pueda mirar al otro como Dios lo ve.
y ver que el zapatero es igual de valioso que el abogado. Y su profesión no lo hace más valioso, sino que lo más valioso es lo que está en su corazón. Y claro, todos tenemos aspiraciones a poder tener pero así, cuando estoy con la persona que barre la calle y me detengo y converso con él, a cuando estoy con el alcalde, el presidente, qué sé yo, su posición no le da un valor, su posición terrenal no le da un valor. Como dijo el Señor, tú, esta autoridad que tú crees que te da un valor, se te fue dada por mi Padre, nada más. El Señor lo miró como así, listo. Y él empezó se dan cuenta, y él cuando viene y empieza a escoger a sus discípulos, eran gente que no era escogible. Es decir, no era el que escogería a cualquiera. Él lo escogió. De lo vil, lo menospreciado, escogió el mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Entonces, yo creo que tiene que ocurrir una yin en nosotros. Una yin. Un empezar a ver como Dios ve. Pero para eso, cuando veamos que algo brotó de nosotros, arranquémoslo. Arranquémonos el ojo. Y tenemos que sanarnos también. Es decir, yo no puedo juzgar a mi mamá, que ve que todos los hombres son malos, porque la vida la tuvo así, pero que ella pueda entrar en dimensiones de perdón y que pueda ella tener un corazón distinto. Eso nos ocurre cuando nosotros nos abrimos al amor del Señor, ¿o no? Porque obvio, si una persona que tuvo un maltrato con su esposo, siempre va a pensar que los esposos son malos. ¿Y cómo va a ver a Dios como el esposo? Ahí es donde el Señor nos quiere llevar. Lo que tú estás viendo malo es algo que te necesitas vaciar, porque eso malo está en ti. La luz que buscamos externa es la que tiene que estar brillando adentro, en lo profundo de nosotros. Y que todo nuestro ser sea lleno de la luz. Y la luz nos transforme. Transforme nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, nuestra forma de sentir. Amén. Amén, oramos. Nos vaciamos de todo lo que hemos visto que opera en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra forma de ver, nuestra forma de actuar. Nos vaciamos lo que vemos de los demás. Nos vaciamos en todo, en esta dinámica que hemos estado operando de caminar, que está tan alejada de la actitud que tú tuviste. Que hoy día haya en nosotros, que haya en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Nos vaciamos de toda gloria, de toda justicia propia, de todo lo que vemos, de todo lo que percibimos, de todo lo que discernimos, y nos llenamos del amor del Padre, que ve por sobre las acciones, que ve por sobre lo que pesa, por sobre lo que discierne, por sobre lo que ven los demás. Nos vaciamos para ser llenados de Él. Reconocemos que nuestro corazón se ha llenado de cizaña, que en todo vemos lo malo, que en todo lugar siempre estamos mirando lo malo, el error, siempre estamos buscando qué malo hay, y que en vez de salir hablando cosas buenas, siempre salimos hablando lo malo, siempre salimos viendo lo malo, siempre estamos viendo lo malo de nuestros hijos. Reconocemos que eso ocurre dentro de nuestro corazón, somos tan rápidos
para ver lo malo en el otro, y lo malo impacta mucho más que lo bueno. Lo malo se sostiene por mucho más tiempo en nuestro corazón de lo que lo bueno se podría sostener. Una actitud mala del hermano me puede durar toda la vida, pero una actitud buena del hermano la desecho tan rápido. Un abrazo del hermano es tan poco valioso que quizás un no haberme mirado puede pesar mucho más en mí. Señor, que las aguas que han venido y estas rocas que han contaminado todo nuestro ser, nos vaciamos. Que ocurra este allín, que ocurra esta realidad y empecemos a mirar al otro como tú lo ves en esa redención, que podamos mirar nuestras esposas y podamos sacar el mirarlas desde el error, desde la falla, desde lo que no nos gusta y podemos mirarlas como tú las ves. Y asimismo los esposos sean mirados con este corazón. Los esposos sean mirados con el corazón del amor del Padre, con el corazón del amor del Señor. Señor, perdónanos porque no hemos preocupado tanto de lo que nos rodea como que nos contaminara y hemos estado contaminados por dentro. No hemos preocupado tanto de estar preocupados de lo que de lugares, de canciones, de formas, de cosas que pareciera que nos contaminan, pero verdaderamente la contaminación está dentro de nosotros. Nos vaciamos. Hoy día queremos salir de este lugar mirando como tú ves, sintiendo como tú sientes, pensando como tú piensas, porque para el que es puro, todas las cosas le son puras. Llénanos de tu pureza, llénanos de esa pureza de corazón que tú tienes, para cuando se me hablen cosas que quizás a causa de la cizaña, a causa del maltrato espiritual que también recibí de pastores, de ministros, que cuando se me enseñen principios pueda rescatar esa luz de verdad que sale. Y asimismo, Señor, que cuando yo te pido como pastor, que cuando me toque enseñar algo, que a veces como pastor hay cosas que sí nos benefician dentro del cuerpo de Cristo, podamos enseñarlas no con la motivación del beneficio, sino que nuestra motivación sea que el hermano pueda ser bendecido, pueda vivir en luz, pueda vivir en autoridad, pueda ser en amor, que todo lo que hagamos sea desde el amor. Señor, en el nombre de Jesús, llénanos de la pureza de Cristo. Llénanos de esa pureza adentro. Señor, que podamos empezar a pensar como Cristo, que podamos empezar a sentir como Cristo, que podamos empezar a desear como Cristo. Límpianos de la vanagloria, límpianos de los deseos, límpianos de la codicia, del amor al dinero, desarraiga esa raíz, sécala en nosotros y que el dinero no mueva nuestro corazón, que el dinero solamente sea para potenciar lo que hay dentro de nosotros, que sea para potenciar lo que tú has depositado en nosotros. En el nombre de Jesús, que pueda ser para poder disfrutar el caminar en tu voluntad. Netamente eso, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Y reconocemos que hemos sido heridos, que si actuamos así es porque vivimos circunstancias difíciles, porque la falta de ausencia de papás nos enseñó a ser así, porque quizás la calle misma que tuvimos que vivir, actuamos de esta forma, pensamos de esta forma, porque quizás el abandono, las frustraciones, los engaños, las traiciones nos fueron modelando así, como estas aguas contaminadas, rocosas. Pero hoy venimos a los filtros de tu palabra, a los filtros de tu verdad. Fíltranos completamente, que nuestras aguas sean puras para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pasamos por el filtro de la luz ahora mismo. Pasamos por el filtro de la luz. Perdónanos porque hemos entrenado a nuestros hijos en este temor, en esta astucia, en esta forma de vivir.
porque hemos repetido cosas, porque otros, por malas experiencias, hemos hablado de estas mismas experiencias. ¿Cuántas veces yo me senté en mesa de pastores y gente que hablaba mal de la iglesia porque tuvo malas experiencias, Señor? Que las experiencias de otros no condicionen mi experiencia contigo y con la hermandad. Porque otros tuvieron mala experiencia con hermanos, que eso no condicione mi experimentar. Que mis experiencias nazcan de lo que estoy experimentando contigo, Señor. Nos vaciamos de las malas experiencias de otro. Nos vaciamos de esos pensamientos de otro. Perdónanos porque dijimos esto, Señor, que todos los hombres eran iguales, que todas las mujeres eran de esta forma y establecimos una medida de falsedad que salió de nuestra boca y de eso comimos, de lo que hablamos hemos comido todo este tiempo. Nos limpiamos, entramos en los filtros de la pureza, entramos en los filtros de esta luz, Señor, entramos en los filtros para que nuestros ojos sean redimidos y reconocemos de lo que no hemos llenado y que nuestras aguas hoy sean puras. Porque para el que es puro, todo le es puro. Queremos vivir esto, no queremos saberlo, queremos experimentarlo, queremos vivirlo, queremos pensarlo, queremos desearlo, queremos vivirlo a través de nuestros ojos, queremos mirar con esa pureza que tú miras las cosas, Señor. Que nada condicione tu verdad. Danos la pureza de corazón de un niño. Que no tengamos temor a pensar puro, a ser puros. Danos esa pureza, porque cuando tenemos esa pureza, tú peleas por nosotros, tú nos defiendes. Reconocemos que así como Eva, que a causa de la astucia terminó pecando y corrompiendo su corazón, toda su vida fue conforme a esa experiencia. Que la única experiencia que define todas nuestras otras experiencias seas tú. Tú eres la experiencia diaria que define nuestras vidas. Puedo ver en el Espíritu cómo Él está redimiendo y está ocurriendo una yin, un ver cómo Dios ve en nosotros. Un ver cómo Dios ve sea la luz en el ojo. Y hoy día danos la valentía de arrancarnos el ojo cuando no estamos mirando como tú ves las cosas. Danos la osadía de ese momento que cuando estamos mirando como tú no ves las cosas, arrancarlo para ver como tú lo ves. Para responder conforme a tu corazón en las situaciones que se nos presentan. Responder conforme a tu corazón cuando nuestro corazón se ve tentado a situaciones que las tinieblas saben que nuestro corazón está desviándose a eso. Cuando nuestro corazón se desvía a la ofensa, cuando nuestro corazón se desvía al rencor, cuando nuestro corazón se desvía a la murmuración, a la inmoralidad, danos hoy la valentía de sostener los ríos del Espíritu y que los ríos que vienen de las tinieblas que son tan fuertes, no nos sometamos a eso, sino que nos sometemos a ti, resistimos al diablo y él huya. Él huya de nosotros. ¿Por qué? Porque toda nuestra sumisión está a tu verdad, a tu realidad, a tu pureza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.